Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht, quien les habla es el profesor Damián Mazducán Sopla de la sede San Juan de Lurigancho. En esta ocasión, continuando con lo programado para esta semana, tenemos el desarrollo de la situación significativa, cuyo título dice así: los elementos y figuras que conforman los sólidos geométricos. Veamos entonces el contenido. Muchos de los objetos que existen en nuestro alrededor tienen formas matemáticas bidimensionales y o tridimensionales. Dicha estructura es lo que le da gran utilidad a nuestras o en nuestras vidas. Así, por ejemplo, los objetos tridimensionales están constituidos por figuras geométricas y elementos matemáticos que guardan relación entre sí. Observa las siguientes imágenes y sobre todo alista tus materiales. Ese día de clase, tu profesor de hecho te va a solicitar por lo menos 2 objetos similares a las imágenes que aquí se muestran, ya que a partir de ello te va a permitir analizar distintas preguntas que vamos a resolver. Entonces, a partir de ello nos plantean las siguientes preguntas. Primera pregunta: si tomamos la caja de zapatos o cualquiera de los otros prismas cuya base tiene un polígono con número par de lados, surge la pregunta A: ¿cuál es la relación matemática que existe entre sus caras opuestas? ¿Qué relación matemática existe entre las dos aristas que se intersecan? ¿Qué elemento geométrico se forma al intersecarse dos aristas? La pregunta 2: al trazar imaginariamente de manera infinita las aristas de una de las bases del prisma, cuya base es un pentágono regular, ¿qué relación se establecería entre dichas rectas? Justifica matemáticamente tus respuestas. Y 3 dice: Juanita desea hacer una caja de regalos similar a la caja de zapato. Ella decidió que el largo de su caja de regalos sea 24 centímetros y será tanto como la suma de las medidas de su ancho y su altura. Si la altura de la caja que elaborará es 4 centímetros menos que su ancho, nos preguntan, ¿cuáles son las dimensiones de la caja que construirá Juanita? Pues bien, para resolver, ya sabes, el proceso de resolución primero consiste en interpretar, es decir, de qué trata el problema. De manera puntual podríamos decir, trata de la importancia y de la utilidad que tienen los objetos bidimensionales o tridimensionales en la realidad, y que estos objetos están constituidos por figuras o elementos matemáticos que guardan relación entre sí. ¿Cuáles son los datos? Si nos damos cuenta, los datos están concentrados en las imágenes, ¿no?, que representan a los objetos en la realidad. Asimismo, es importante identificar qué es lo que nos piden, responder las preguntas planteadas, las cuales las vamos a plantear nuevamente en el momento ya más específico de la resolución de cada uno de ellos. Comencemos entonces, recordemos la primera pregunta, dice así: si tomamos la caja de zapatos o cualquiera de los otros prismas cuya base tiene un polígono con número par de lados, ahí vemos la cajita de fósforo, por ejemplo, entonces a partir de ello te preguntan, primera cuestión, ¿cuál es la relación matemática que existe entre sus caras opuestas? Nos dice, si observamos en la cajita, por ejemplo, esta cara que estoy señalando con el puntero láser, ¿qué relación tendrá con la otra cara opuesta a ella, la que no se puede visualizar bien? De hecho, son paralelas, ¿verdad? Igual podemos evidenciar también en la caja de zapatos, entonces, y en la imagen obviamente que estamos mostrando en la parte inferior, diremos que las cajas opuestas son planos paralelos. Además, tienen forma rectangular de igual medida. Eso es lo que se puede observar, ¿cierto? Entonces, los planos son paralelos. Igual, por ejemplo, en esta caja de zapato, esta cara que estoy mostrando con el puntero es paralela a la cara que no se puede visualizar completamente. Las aristas laterales están contenidas en rectas paralelas. ¿Qué significa esto? Las aristas laterales vienen a ser estas, observen, siguiendo el cursor, ¿sí? Esta arista, por ejemplo, es paralela a esta arista que está a este lado, o es paralela también a la que estoy señalando aquí, ¿verdad? Entonces, y esas aristas están contenidas en rectas. Esta recta, esta arista lo podemos proyectar, prolongar imaginariamente y ya tengo una noción de recta. Por lo tanto, parte de esa recta serán estas aristas. Luego,
Las aristas básicas de una misma cara están contenidas en rectas perpendiculares entre sí. Cuando dice aristas básicas, chicos, se refiere a las aristas de la base, que obviamente van a conectarse con las caras laterales. Por ejemplo, aquí, observen esta arista y esta arista. Forman 90 grados, ¿cierto? Y eso lo podemos observar en las cajas también, ¿no? Eso es lo que se refiere. Las aristas básicas de una misma cara están contenidas, dice, en rectas perpendiculares, ¿correcto? Mira, y mira acá también, ¿no? 90. Si es perpendicular, forma ángulos de 90 grados, eso no hay que olvidarlo. B. ¿Qué relación matemática existe entre las dos aristas que se intersecan? Veamos, ¿cuál es la relación matemática que existe, dice, entre dos rectas que se intersecan? Mira, si proyectamos las aristas de esta caja, vamos a encontrar esta relación y miren cómo las rectas van teniendo un punto en común, ¿cierto? Entonces, dos aristas que se intersecan se encuentran contenidas en rectas perpendiculares, obviamente, mira, y eso lo puedes ver incluso en tu propia caja que vas a tener en tu mano ese día. Si proyectamos esta arista, contenida queda en esta recta, pero si proyectamos esta otra, estamos formando ángulos de 90 grados, ¿cierto? Si son ángulos de 90 grados, estamos hablando de rectas perpendiculares. Bien, C. ¿Qué elemento geométrico se forma al intersecarse dos aristas? ¿Qué elemento geométrico se estará formando? Es un punto, ¿cierto? Efectivamente, es un punto. El elemento geométrico es el punto. Pero a partir de ese punto de intersección, se genera también lo que se conoce ya como ángulo. Ahora vamos a la pregunta 2. En la pregunta 2 dice, al trazar imaginariamente de manera infinita las aristas de una de las bases del prisma, cuya base es un pentágono regular, ¿qué relación se establece entre dichas rectas? Justifica matemáticamente tus respuestas. Para comenzar, chicos, hace referencia a un pentágono regular, ¿cierto? No es cualquier pentágono. ¿Y cuándo decimos que es un pentágono regular? Cuando la medida de todos sus lados, ¿cómo son? Iguales. Entonces, este prisma que nos están mostrando tiene una base, dice, con un pentágono regular. Y nos pregunta qué relación se establecería entre las rectas que se van trazando. A ver, veamos. Comencemos con una recta. Esa recta, L1, contiene a esta arista, ¿cierto? De este polígono, podemos decir, contiene a este lado de este pentágono, ¿correcto? Si trazamos una segunda recta, L2, en este caso, ¿qué relación tendrán estas dos rectas, L1 y L2? Son rectas secantes, tienen un punto en común, observen aquí, se cortan. Al proyectarse se cortan, hay un punto en común, por lo tanto diremos que son rectas secantes. A ver, ¿qué pasará si trazamos otra recta más? Ahí está, por ejemplo, la recta L3. Nos damos cuenta que L3 es secante también con L1. Puedo decir que la recta L3 es secante también con L2. ¿Qué pasará si seguimos trazando rectas? Ahí tengo la recta L4. Observa que L4 es secante con L1, es secante con la recta L2, también es secante con L3. Si trazo otra recta más, de hecho, seguiremos manteniendo esa relación entre las dos rectas, de que son secantes. De ahí que, chicos, vamos a concluir en lo siguiente. Al proyectar las aristas de la base de un pentágono regular, se generan rectas que al ser tomadas 2 a 2 siempre serán secantes. Pues bien, ahora vamos a la pregunta 3. Recuerden, hay una pregunta 3 que nos decía lo siguiente. Juanita desea hacer una caja de regalos similar a la caja de zapatos. Ella decidió que el largo de su caja de regalos sea de 24 centímetros y será tanto como la suma de las medidas de su ancho y su altura. Si la altura de la caja que elabora es 4 centímetros menos que su ancho, ¿cuáles son las dimensiones de la caja que construirá Juanita?
Pues bien, entonces vamos a desarrollar. Ya sabemos que Juanita quiere hacer, dice, un regalo, una caja de regalos similar a esa caja de zapatos. Pero, ¿qué datos tenemos para poder resolver? En primer lugar, vamos a asignarle determinada representación matemática a este texto. Al largo vamos a llamarlo L, al ancho A y a la altura H. Largo, ancho y altura ahí en el gráfico, ¿sí? Ahora, el largo, según el texto, ¿qué me dice del largo? Dice que ese largo mide 20, o quiere que mida 24 centímetros, ¿cierto? Aquí está, mira, el largo del regalo quiere que mida 24 centímetros. ¿Qué más nos dice? Ahí vamos relacionando también, colocando ya en la caja del zapato, ¿sí? Luego nos dice también que el largo es tanto como la suma de su ancho y su altura. Si por acá tenemos el ancho, acá o en cualquiera de los lados, y su altura, nos está diciendo es lo siguiente, que el largo será igual a la suma de estas dos medidas, de su ancho y su altura. Tenemos un dato más. ¿Qué más nos dice? Observen. Ahí tenemos el ancho. El otro dato tenemos es si la altura de la caja que elaborará es 4 centímetros menos que su ancho, me dice, ¿no? Si esto es el ancho, la altura, ¿cómo lo podría expresar? Obviamente, la altura H sería A menos 4 centímetros, 4 menos que su ancho. Si eso lo llevamos al gráfico, podríamos observarlo ahí, ¿no? La altura es A menos 4, pero recuerda, A es el ancho, ¿sí? ¿Qué me está diciendo con esto? Que su altura es 4 centímetros menos que su ancho. Ahora sí, vamos entonces a ir resolviendo ya esta última parte. Dice así, calculamos las dimensiones de la caja en la igualdad. ¿A qué igualdad se refiere? Recuerda, la igualdad que aquí está, lo hemos señalado de amarillo. El largo es igual al ancho más la altura. Pero, recuerda, aquí tengo que la altura es A menos 4. O sea, vamos a hacer lo siguiente. En vez de H, ¿qué vamos a colocar? A menos 4. Y entonces tenemos, y obviamente que en vez de L tenemos que colocar el 24. 24 centímetros igual a este A que está aquí, ahora viene aquí. En vez de H, ¿qué vamos a colocar? A menos 4. Observa, A menos 4, ellos dos, ¿sí? Y ahora, si procedemos a resolver, ya sabes tú, recuerda lo que en el segundo miembro está con signo negativo, al primer miembro pasa sumando. Entonces tendría 24 más 4 me da 28. Y si sumamos A más A, obviamente me da 2A. Y ahora surge la pregunta. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 28? O y si no, diremos pues que el 2 pasa a dividir, ¿no? Y 28 entre 2, ¿cuánto me da? 14. Por lo tanto, ¿a cuánto vale? A vale 14, pero no olvides que A estaba representando a la altura. Bien, ahora sí, a partir de ello, ya podemos construir nuestras respuestas. Primero, las dimensiones de la caja de regalos serán pues los siguientes. El largo, ¿cuánto? 24 centímetros, eso ya lo tenemos como dato. El ancho mide 14 centímetros. Acabamos de calcularlo mediante la resolución de esta ecuación. Y la altura, recuerda que es H, y H era A menos 4. Simplemente reemplazamos, ¿no? Porque A vale 14, 14 menos 4 sería 10 centímetros, ¿correcto? Entonces, de esa manera ya vamos prácticamente concluyendo el desarrollo de esta situación, esperando también, chicos, que te sirva de referencia para seguir practicando. Y desde ya el agradecimiento a cada uno de ustedes, y hago extensivo una vez más el saludo a cada uno de sus familiares y a cuidarse mucho en cuanto a la salud.